Ok, buenos días a todos. La semana pasada nos quedamos en el modelo de capas, ¿no? Habíamos hecho varios, el modelo de la gota líquida, ¿no? Para explicar algunas características del núcleo, ¿no? Ahora vamos a comenzar con el modelo de capas. La semana pasada nos habíamos quedado. Para ello, entonces, lo primero que voy a hacer es mostrarles mi pantalla, ¿no? Voy a presentar la pantalla y ahora sí, ustedes están viendo mi pantalla. Entonces, lo que voy a hacer es entrar a la clase que nos quedamos la semana pasada. Habíamos hecho el modelo de capas. En el modelo de capas se propone que los protones y neutrones forman capas cerradas semejantes a las capas electrónicas. Todo está concentrado en el núcleo. Ya habíamos pasado de que habíamos demostrado que el átomo está formado por un núcleo bien pequeño y alrededor electrones, ¿no? Ahora tenemos el núcleo y también hay protones y neutrones y tenemos modelos de capas, ¿no? No significa que el protón y el neutrón están dando vueltas por ahí, ¿no? Alrededor del núcleo, ¿no? Lo que estamos haciendo un modelo de capa electrónica, ¿no? ¿Alguna evidencia para eso? Hicimos la semana pasada, que aparecen los números mágicos, ¿no? Así como en el modelo de los electrones, ¿no? El 2, 8, 18, 30 y tantos, 32, etcétera. Acá también aparecen estos números mágicos, ¿no? Que es el 2, 8, 20, 50, 82, 126, etcétera, ¿no? Entonces aquí habíamos visto estos núcleos que hacen picos en esta curva neutrón-ton, en el cual aquí tiene z igual a 2, 8, el electrón entonces tiene 38, 50, 58, 82, ¿no? Esos pueden ser algunos números mágicos que están apareciendo ahí. Y si hacemos esta gráfica entre protones y el número de nucleidos estables, ¿no? También aparecen esos números mágicos, 20, 50, 82, ¿no? Como unos picos que están ahí. O en la gráfica entre neutrones y el número de núcleos estables, ¿no? ¿No? En el cual tenemos llamados isótonos, ¿no? También hay puntos en el cual se despegan, ¿no? ¿No? En el 20, en n igual a 20, en 28, 50 y 82. Eso significa que ahí hay algo, ¿no? Que es parecido a, a hacer un modelo de capas, ¿no? Con esos números, ¿no? Ahí nos habíamos quedado, ¿no? Entonces Bartlett en 1932 propuso una estructura de capas en los núcleos que podría explicar la estabilidad nuclear. Parecido al modelo de capas de los electrones en el átomo, ¿no? Entonces Bartlett observó, ¿no? Que la formación de isótopos que ocurre naturalmente sufre cambios en el oxígeno 16,8 y otro cambio para que se convierta en argón 36,18, ¿no? Por ejemplo, cuando entre el helio 4,2, o sea, una partícula alfa, para que, para que llegue al oxígeno, todos los núcleos estables son construidos de acuerdo a esto, ¿no? A partir del átomo alfa o del helio 4,2,
Se aumenta un neutrón, un protón, un neutrón, un protón, un neutrón, un protón, hasta que llega al oxígeno 16,8. Y entre el oxígeno 16,8 hasta el argón 36,18, todos los núcleos estables son construidos de esta manera. Desde el oxígeno 16,8 aumentamos un neutrón, otro protón, ¿no? Y aparecen núcleos estables ahí, ¿no? Y así, un neutrón, otro neutrón, después protón más neutrón, y aparecen los números estables entre el oxígeno y el argón, ¿no? Y así se propuso entonces que sin violar el principio de exclusión para los protones y neutrones, ¿no? Se colocan dos protones y dos neutrones en la capa S con momento angular orbital, ¿no? Entonces ya tienen, ya con S4, dos protones y dos neutrones, tenemos completo la capa S, ¿no? Para completar la capa P necesitamos colocar 6 protones y 6 neutrones en la capa P. El momento angular entonces sería igual a 1. Cuando las capas S y P están completas, se forma el oxígeno 16,8. Viene desde el helio 4,2 hasta el oxígeno 16,8. Entonces así formamos el oxígeno 16,8 y ese es estable. Ahora, para la capa D, si colocamos 10 protones y 10 neutrones en la capa D con momento angular 2, ¿no? Entonces las capas S, P y D están completas y se forma el argón. Siempre siguiendo la formación de las capas, ¿no? Desde el oxígeno hasta el argón, ¿no? Necesitamos dos protones y dos. Aumentar neutrón, neutrón, protón, protón. Neutrón, protón, protón. En general, entonces, si colocamos dos L más 1 protones y dos L más 1 neutrones en la capa con momento angular orbital igual a L igual a 1, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. No sé si de manera general. Según el modelo de capas, el momento angular total de un núcleo de spin nuclear está dado por esta cosa, por esta formulita, ¿no? El spin nuclear entonces es la suma de momentos, es la suma del momento angular intrínseco de los protones, o sea, H medios, ¿no? Y el momento angular intrínseco de los neutrones, también H medios, más el momento angular orbital de los nucleones debido a su movimiento en el núcleo, o sea, el momento angular orbital. MH, donde M vale 0, 1, 2, dependiendo en qué capa esté. Resumiendo, los tres términos del spin nuclear que pueden explicar los núcleos estables que aparecen en la naturaleza. La tabla 5, ¿no? La tabla 251, ¿cuál es la tabla 251? Es esta que está abajo. ¿No? Si Z es par y N es par, entonces el spin nuclear es 0. Y así se va sumando. Si el Z es impar y el N es impar, entonces el spin nuclear será un número entero, ¿no? Y si Z es par y no par, entonces es un medio de H, 3 medios de H, 5 medios de H, 7 medios, etc., ¿no? Y si Z es
impar y el neutrón es par, también ¿no? De esa manera, ¿no? Un medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios, etc. Por el principio de exclusión de Pauli, no existen dos protones y dos neutrones con el mismo conjunto de números cuánticos, ¿no? El principio de exclusión de Pauli, ¿no? En el libro está en algún capítulo, ¿no?, anterior a este, ¿no? Pueden ver qué significa el principio de exclusión de Pauli, ¿no? Significa que no pueden haber dos números cuánticos en la misma capa, ¿no? No existen entonces dos protones o neutrones con el mismo conjunto de números cuánticos. Eso quiere decir. En el caso del modelo del átomo, los electrones, ¿no?, no pueden existir dos números cuánticos iguales en una sola capa, ¿no?, o subcapa, ¿no? Por ejemplo, los protones llenan los niveles de energía disponibles entre ellos en pares de espines protónicos antiparalelos y similarmente para los neutrones, ¿no? Siempre están formados en forma antiparalela, ¿no?, llenando las capas SP y D. Finalmente, cuando los protones y los neutrones completan las capas cerradas, el momento angular total del spin nuclear será cero, ¿no? Ese es cuando son pares, ¿no? O sea, al sumar debe ser cero, ¿no? Por ejemplo, el níquel 6028 con 32 neutrones tiene spin nuclear cero. Eso lo pueden ver en la tabla. Otro ejemplo ahora, el otro término, ¿no?, los casos de Z par y N no par, o Z no par y N par, tendrán un protón y un neutrón que no forman pareja con el otro nucleón, que no se anulan, ¿no? El nucleón con el spin H medios se combinará con el momento angular orbital MH con M entero. Así el spin nuclear quedaría igual a MH más o menos H. O sea que puede ser un medio de H, 3 medios de H, 5 medios de H, etc. Por ejemplo, el cobalto, ¿no?, 6327 tiene spin nuclear 3 medios, ¿no? ¿Por qué se suman ahí? A ver, vamos a ver. M sería igual a 1 más un medio, 3 medios. Por ejemplo, el xenón 6730 con 37 neutrones tiene spin nuclear 5 medios. Eso quiere decir que M puede ser igual a 2 más 1, 5 medios, ¿no?, de H. Los no tienen un protón y un neutrón no apareados, y el spin nuclear entonces será H, 2H, 3H, ¿no? Como no están apareados, entonces H medio más H medio es 1, ¿no? Entonces siempre va a ser un número par, ¿no?, cuando el protón, cuando los núcleos son non, ¿no? Por ejemplo de non es el hidrógeno 2,1. Se tiene un protón y un neutrón, ¿no? Por lo que su spin nuclear es H, ¿no? Un medio más un medio, 1, H. Y el boro entonces, el boro 10,5 tiene 5 protones y 5 neutrones. Entonces su spin nuclear será 3. Y así sucesivamente. Ok, entonces de esa manera podemos entonces encontrar el spin con esta formulita que está acá. El spin nuclear
del núcleo, ¿no? La suma de momentos, el momento angular intrínseco del protón, más el del neutrón, más el momento angular orbital de los nucleones, igual a MH. Sumando esto, podemos entonces encontrar el spin nuclear, ¿no? Si no lo tenemos en tabla, entonces lo podemos hacer de esta manera. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? De mi parte nada, profe. Bueno, muchachos, entonces pasemos al otro capítulo que habla del neutrón. Vamos a hacer un poco entonces de neutrones. Vamos a cerrar esta página. Y vamos a abrir física nuclear de la física del neutrón. Vamos a hablar entonces un poco del neutrón. En este capítulo, el capítulo 3, vamos a hablar del descubrimiento del neutrón, la producción de neutrones, la detección de neutrones, la captura electrónica, ¿no? Ahorita un slash, ¿no? Bueno, a ver, no he podido arreglar mi cosa ahí. El descubrimiento del neutrón. Bote y Baker bombardearon núcleos de berilio 9,4 con partículas alfa. Esas partículas alfa tenían una energía de 5,3 MeV. Era una radiación muy penetrante. La partícula alfa podía penetrar varios centímetros de plomo y no era desviada por campos eléctricos ni magnéticos. Hay algo aquí está errado, ¿no? ¿Qué he hecho aquí? Entonces el resultado de esto aquí está mal. Esta parte creo que está mal, hay que corregirlo. La partícula resultante de esta interacción, no se supone que debe salir un neutrón, ¿no? Pero en aquel tiempo no se sabía que existía el neutrón, ¿no? Esta partícula podía penetrar varios centímetros del plomo, ¿no? No era la partícula alfa, ¿eh? Y tampoco no era desviada por los campos eléctricos, ni el campo magnético, pero sí tenía mucha energía, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar qué era lo que salía de ahí, ¿no? De esa interacción? Hay algo aquí mal, ¿no? Hay que resaltarlo para corregirlo. En el experimento de Curie y Olliot, colocaron absorbentes de plata, cobre y plomo entre una fuente de radiación y una cámara de ionización, ¿no? Como vemos acá. Acá vemos entonces
Aquí está el berilio, y esta es una fuente de partículas alfa, ¿no? Debe ser el radio, ¿no? Que bota alfa, choca con el berilio, ¿no? Y sale una radiación, ¿no? Si no están estas cositas acá, el plomo, la parafina, el aluminio, llega de frente, ¿no? Y la cámara de ionización ve que algo está pasando, ¿no? Algo está saliendo de ahí. Y ahí vieron que ¿no? Que no se desviaba con campo eléctrico ni campo magnético, ¿no? Incluso perforaba el plomo, ¿no? Pasaba el plomo. ¿Cómo se podía explicar eso? No se sabía. Dice que estos absorbentes tenían muy poco efecto. Si poníamos aquí el plomo, pasaban de frente, ¿no? Si ponían aquí la plata, el cobre, ¿no? Pasaban de frente, no absorbían. Pero si usamos absorbentes ricos en hidrógeno, por ejemplo, agua, parafina, celofán, ¿no? La ionización, ¿no? Acá en la cámara tenía mayor intensidad, ¿no? Esto quiere decir que algo estaba pasando aquí, ¿no? Interaccionando algo con el protón de la parafina, ¿no? El neutrón, bueno, supongamos que sea el neutrón, interacciona aquí con, el, con el protón de la parafina, ¿no? Y ese protón aumenta incluso hasta aquí, ¿no? Salen protones y llegan acá y es detectado por la cámara de ionización. Pero si colocábamos aquí un aluminio, paraba esos haces de protones, ¿no? Esos haces de protones y disminuía la radiación, la mayor parte de la radiación. ¿No? Y se llegó a pensar, ¿no? Que en el modelo de él pensaba que eran rayos gamma, ¿no? Y dice que se llegó a pensar que los rayos gamma estaban siendo dispersados por los protones similares al efecto Compton en esta radiación, para que pase acá, al, a la cámara de ionización, ¿no? Entonces, ¿qué se concluyó acá? Se concluyó entonces, por estos experimentos, se concluyó que los protones eran expulsados de los absorbentes por los rayos gamma, en esta parte, ¿no? Se creyó que porque venía un rayo gamma, ¿no? Chocaba aquí, los protones eran desviados para este lado, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Pasaban los neutrones, que creían que eran rayos gamma, aquí en la parafina chocaban con los protones y aparecían protones, ¿no? Y el protón chocaba con la cámara de ionización. Entonces, un rayo gamma que llega hasta aquí, ¿no? Choca con la parafina, o sea, choca con el protón de la parafina y aumenta incluso, ¿no? Comienza a aumentar más incluso, ¿no? Los protones llegan a la cámara de ionización y es detectado, ¿no? Sin esa capa de aluminio. Entonces, ¿cómo se hizo este experimento? El experimento se cumplió en 2 pasos. Uno, el primer paso es que, ¿no? Los rayos gamma producidos, ¿no? Que salen de la fuente,
¿no? Es la partícula alfa que choca con el berilio, la partícula alfa que choca con el berilio, ¿no? Y aquí de producir se suponía que este era el neutrón, ¿no? Pero en realidad ellos pensaban que era gamma, ¿no? Entonces con esta reacción, ¿no?, tenemos que trabajar. Entonces ese gamma, al chocar con la parafina, esta parafina aquí, este de acá, el rayo gamma llega acá, se supone que era, ellos suponían que era un rayo gamma, choca aquí con el protón, bueno, y se convierte en carbono 13. El segundo paso era que se parecía a la dispersión Compton del rayo gamma, llega el protón, choca con el protón, el rayo gamma es desviado y el protón, ¿no?, retrocede, ¿no? Choca como una bola de billar, ¿no?, y retrocede, y retrocede. Entonces con estos dos pasos vamos a trabajar, ¿no? Entonces el cambio de longitud de onda de la dispersión de Compton, de la longitud de onda, esta de aquí, el rayo gamma que llega, ese rayo gamma que sale, ¿no?, debe cumplir esto, ¿no? La variación de la longitud de onda debe ser igual a H1 menos coseno sobre MP sobre C, donde MP es la masa del protón, ¿no?, ya que está chocando con el protón. Entonces delta de lambda es lambda prima, la longitud de onda dispersada menos la longitud de onda que ingresa, va a ser igual aquí, ya que C es igual a lambda nu, entonces lambda prima es C sobre nu prima, donde nu es la frecuencia, ¿no?, menos, ¿no?, ahora lambda, como C es lambda nu, entonces lambda es igual a C sobre nu. Y esto debe ser igual a esto de aquí, ¿no?, H por 1 menos coseno de teta sobre MPC, ¿no? Y aquí, esto es igual a esto, ¿no? Esto de arriba es igual a esto. A ver. Aquí pasamos a multiplicar el MPC arriba con este C que está acá, ¿no?, factorizando con este C, queda C cuadrado, MP. Este MP que está aquí, ¿no?, entonces queda MPC cuadrado. Y aquí queda 1 sobre, 1 sobre nu, acá también queda 1 sobre nu, ¿no? Entonces sumando ese 1 sobre nu prima menos 1 sobre nu, queda H menos H prima sobre nu menos nu prima sobre nu por nu, ¿no?, prima, ¿no? Ese nu por nu prima que está abajo pasa acá a multiplicar, nu por nu prima, y el H y el nu menos nu queda acá. Multiplicamos por H aquí y H acá, de este H de aquí con este H aquí quedan dos H's, ¿no?, y por eso queda así. ¿No? Es un poco de álgebra. Entonces, haciendo un poco de álgebra, de aquí para acá, queda esto. Entonces, si hacemos E igual a H nu, aquí está H nu, sería E, ¿no? Y H nu prima, E prima, ¿no?, sería entonces la energía del fotón incidente y esta es la energía del fotón dispersado. E prima, entonces sería la energía del fotón dispersado. Y esta diferencia sería K, ¿no? La energía del fotón incidente menos la energía del fotón dispersado sería K, ¿no? K, que es la energía transferida al protón. Esa es la energía transferida al protón. El protón es por eso que se mueve, ¿no? Y ya sabemos que
MP por C al cuadrado es 938 MEP. Entonces la ecuación de arriba entonces queda de la siguiente manera, ¿no? MPC, ¿no? MPC por K, ¿no? Y ya que esto es K. Y H no es E, ¿no? H no es E y E prima, H no prima es E prima, ¿no? Aquí está, E y E prima, por 1 menos coseno, ¿no? Pero si la colisión es directa, o sea, frontal, entonces θ debe ser igual a 180 grados. Por lo que el coseno de 180 grados es menos 1. 1 menos 1 es el 2, ¿no? Por eso que ahí aparece el 2, ¿no? Y ya sabemos que E', despejando de acá, E' queda E menos K, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros queremos conocer es la energía del fotón incidente, ¿no? O sea, del rayo gamma, que se supone que ahora ya sabemos que es la energía del neutrón, ¿no? Entonces, despejando E de aquí, de que esta es una ecuación cuadrática, ¿no? Usamos esa formulita, ¿no? Y escogemos en erradicar el signo más, ¿no? De esa formulita, ¿no? La ecuación cuadrática, ¿no? Despejando E y escogiendo el valor positivo del radical para E mayor que 1, ¿no? Obtenemos esta fórmula de aquí. Y ahí podemos factorizar K de acá. Factorizar K, ¿no? Tenemos esto, queda esto. Ya que K es conocido, ¿no? Vale 5,7 MEP, es la energía cinética de los protones en retroceso, eso se puede medir, a medirlo, ¿no? O sea, saben exactamente eso. Conocemos K, y MPC cuadrado es 938 MEP sobre 5,7 MEP multiplicado por 2 más 1 raíz más 1 entre 2 sería un número, ¿no? Y K también es conocido, ¿no? Entonces, la energía del fotón incidente, o sea, del rayo gamma, sería 55 MEP, es la energía del fotón incidente. Este número es mucho más grande que la evidencia experimental. Muy grande para hacer un rayo gamma, ¿no? Entonces, esa teoría fracasó, ya que un rayo gamma es del orden de MEP, no tan grande, ¿no? 55 MEP es mucho. Entonces, eso se evidencia con el experimento y también se suponía, ¿no? Que el rayo gamma es menor, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo sería el déficit de masa o no, o la energía de amarre, ¿no? De esta reacción, ¿no? Entonces la partícula alfa choca con el berilio y resulta un carbono con un rayo gamma. Vamos a ver, ¿cuánto vale ese rayo gamma, ¿no? ¿Cuánto debería ser en vez de 55, ¿no? En la UAM, en unidades atómicas de masa, ¿no? Sería entonces la masa de la partícula alfa más la masa del berilio, con la masa entrante, menos la masa saliente, que es la del carbono, ¿no? Al restar sale que esa diferencia de masas es 0,011436 unidades atómicas de masa. Entonces, ¿qué hacemos para
calcular la energía, lo multiplicamos por 938, ¿no? Ya que es la energía de un núcleo, ¿no? En metros. Multiplicando sale 10,6 metros. Comparado con 55 significa que la radiación producida no es radio gamma, es otra cosa. Entonces ahí estaban haciéndolo mal. Vamos a ver. Es lo que dice Chadwick. Chadwick propuso que la partícula desconocida no tenía carga eléctrica y que además era casi del mismo tamaño del protón. Propuso entonces la siguiente reacción. En vez de la partícula alfa colocaron un neutrón. Entonces ahí calculamos la diferencia de masa, ¿no? Entonces calculen la energía disponible del déficit de masa cuando el neutrón se considera parte de la reacción. Entonces, usando esto de aquí, hacemos ahora la diferencia de masas de esto, ¿no? Esta es la masa de entrada, ¿no? Masa de entrada menos la masa de salida, debería ser esto, ¿no? De la masa de la partícula alfa, y debe ser m chiquita, ¿no? La masa de la partícula alfa más la masa del berilio menos la masa del carbono menos la masa del neutrón. Todo eso lo encontramos en tablas. Entonces el déficit de masa, haciendo ese cálculo, sale 0,006125. Entonces la energía liberada es 5,7. ¿No? Ya que hay que multiplicarlo por 931 para encontrar energía, ¿no? 5,7. Comparada con este 10 ya está bien cerca, ¿no? Así se descubrió e identificó al neutrón. Entonces, a partir de ahí, se sacó que eso era el neutrón. Producción de neutrones. Ahora, ¿cómo se producen los neutrones? En un experimento, ¿no? El neutrón lo usamos como proyectil en muchos experimentos, ¿no? Entonces, aquí hay unos métodos de producción de neutrones. El primero es una fuente de neutrones, llamada fuente de neutrones. El segundo método es partículas cargadas aceleradas. El tercer método es fotodesintegración. Y el cuarto es reacción separada, ¿no? Entonces, el radio emite partículas alfa, ¿no? Por eso en ese experimento usaron seguro de radio, ¿no? Y cuando se mezcla con berilio, también usaron berilio, ¿se acuerdan? Por aquí está. Aquí está. Este es el radio, aquí partículas alfa, y aquí está el berilio, ¿no? Cuando se mezcla con el berilio salen los neutrones del berilio, de acuerdo con esta reacción. Entonces aquí tenemos la partícula alfa, el berilio, sale un carbón y un neutrón. Entonces, por eso es que ahí se producen neutrones. Y eso que tenemos ahí en el experimento, en el laboratorio, tenemos una olla gigante de radio con berilio y está irradiando neutrones.
lo tenemos y lo podemos medir incluso. Hemos medido, hemos hecho un cálculo. Entonces, de esa manera, entonces podemos encontrar neutrones. Otra manera de producir neutrones es con partículas cargadas aceleradas, ¿no? Teniendo neutrones de alta, estos son neutrones, ¿no? Acá está mal esto. Teniendo deuterones. Deuterones está aquí. Cambien eso. ¿No? Los dos. Deuterones. Deuterones. Teniendo deuterones de alta velocidad que bombardean un blanco de tritio, se producen neutrones, de acuerdo con esta fórmula, ¿no? Este es el deuterón de alta velocidad que bombardean un blanco de tritio, acá está el tritio, producen entonces neutrones de acuerdo con esto, ¿no? Entonces la partícula alfa con el tritio producen un, no, este es un deuterón, este es un deuterón, este es un tritio, y produce una partícula alfa y un neutrón, ¿no? Entonces, de esa manera, entonces, podemos también fabricar neutrones, ¿no? Producir neutrones, ¿no? La diferencia de masa de entrada y salida es igual a 0, esto ya es de tablas, ¿no? Entonces la diferencia de masa de entrada hasta aquí, menos esta masa, ¿no? Restando y usando tablas, sale 0,018882 unidades atómicas de masa. Entonces la energía disponible hay que multiplicar esta masa, ¿no? Por 931, que sale 17,6 MeV, que representa la máxima energía transportada por los neutrones. Ya que el neutrón pesa menos que una partícula alfa, se llevará la mayor parte de la energía disponible en forma de energía cinética. Por aquí, este deuterón llega con una alta energía y este neutrón recibe esa energía. Casi toda, porque el neutrón es más pequeño que este deuterón. La energía del protón se puede determinar a partir de la energía del protón, es la energía del neutrón, ¿no? Acá también, aquí es neutrón, ¿sí? La energía del neutrón, ¿no? Se puede determinar a partir del ángulo al cual son emitidos los neutrones con respecto a las partículas incidentes, ¿no?
Muy bien, está bien, sí es protón. La energía del protón entonces se puede determinar a partir del ángulo al cual son emitidos los neutrones con respecto a las partículas incidentes. Entonces es neutrón, ¿no? Está bien, neutrón. Hay que ver qué cosa es eso. También se puede hacer una fuente de neutrones por fotodesintegración, ¿no? Disparamos un rayo gamma, interactúa con un núcleo produciendo neutrones. Por ejemplo, el rayo gamma. Del radio también salen partículas alfa y también sale gamma, ¿no? Un rayo gamma con el berilio, entonces se convierte en berilio 8 y un neutrón, ¿no? Es arrancado del berilio 9, un neutrón. Y este también lo tenemos en el laboratorio. Acá en Marcos tenemos en una olla. Aquí la masa de entrada menos la masa de salida es menor que cero, ¿no? Lo que la energía mínima umbral que necesita el rayo gamma para producir neutrones, eso ya lo habíamos calculado antes, ¿no? Es igual a 1,67. Entonces, esa es la energía mínima, ¿no?, de rayo gamma para producir neutrones. Reacción de separación, otro método para producir neutrones. Sabiendo que la energía de Mars del deutero es 2,2 metros, eso ya lo habíamos calculado también, ¿no?, anteriormente. Entonces, cuando el deuterón con energía de varios cientos de electronvoltios choca un blanco, el neutrón es separado y viaja con una energía aproximadamente igual a la mitad de la energía del deuterón. Entonces el deuterón se separa. ¿Se separa en qué? En un hidrógeno y un neutrón, ¿no? Y de ahí hemos sacado que era 2,12 metros. Bueno, yo creo que hasta ahí nomás. En la siguiente clase vamos a hacer detección de neutrones y captura neutrónica. Los miércoles hacemos eso. A ver, que resolver esos problemas también son como 10 problemas que hay ahí, ¿ya?, en el capítulo 3 Profesor, disculpe, del la, libro. la segunda tarea que dejó va a ser para esta semana o para la siguiente también. Porque la primera tarea se presenta esta semana, ¿no? El domingo, como dijo. Y la segunda tarea que había dejado, ¿va a ser para esta semana o para la siguiente? A la siguiente, ¿no? Oh, ya, ok, profesor. ¿Ya? Entonces la próxima semana comenzamos con reactores nucleares. Aquí que faltan técnicas especiales de detección. Todos están presentes, solamente hay 18, ¿no? Muy bien, todos están presentes. ¿Quién falta? Profesor, todos han estado presentes durante la clase. Ya, podemos entonces grabar. Ya está haciendo la grabación, por favor.